Bien, esta parte del video de laboratorio, ¿cierto? No alcanzamos a hacerla el semestre pasado, pero este semestre sí nos llegó el nitrógeno líquido y vamos a hacer algunos ensayos con polímeros. En este caso vamos a tratar de observar, ¿cierto? Una temperatura bien característica de polímeros, que es la temperatura de transición vítrea, ¿de acuerdo? La temperatura de transición vítrea es una temperatura característica de materiales poliméricos, ¿cierto? Y tiene su importancia en la aplicación de cada polímero. Ejemplo, todos los polímeros que están sobre su TG tienen propiedades de flexibilidad, ¿cierto? Como en este caso esta manguera de caucho natural, ¿sí? Que utilizamos en los laboratorios, ¿cierto? Es muy flexible, ¿sí? La TG de este poliisopreno, básicamente esto es poliisopreno, ¿cierto? Tiene una TG de menos 65 grados Celsius, ¿sí? Menos 65, bastante baja. Por lo tanto, para observarla, para llegar a esa temperatura, necesitamos enfriar por debajo de esa temperatura. ¿Cómo vamos a enfriar por debajo de menos 165? Con hielo sí, podría ser, sí, pero es complejo llegar a esa temperatura con agua, con hielo o con sal, ¿cierto? Una mezcla refrigerante es bastante difícil. Lo que vamos a usar hoy día es nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido básicamente es aire, aire condensado, ¿cierto? Nitrógeno líquido. Eh, el nitrógeno líquido está a una temperatura de menos 195. Menos 195. Muy, muy baja. Y por lo tanto también es un material bastante peligroso. ¿Vale? Para poder manipularlo tenemos que usar los lentes de seguridad, alguna protección, sobre todo para nuestras manos, ¿cierto? Eh, no evitar el contacto, ¿cierto?, con la piel, siempre. Para eso vamos a utilizar estas pinzas para tomar las muestras, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer entonces, primero vamos a tomar el nitrógeno que está en este termo. Es un termo similar al que ustedes tienen para el café, ¿cierto?, para el agua caliente, de vidrio en este caso. Y acá tenemos un vaso que lo tenemos sobre un corcho, ¿sí?, para la aislación térmica. Y vamos a probar qué le pasa a las propiedades mecánicas de esta manguerita, ¿cierto? Que es bastante flexible. Cuando lo enfrío por debajo de su temperatura de transición vítrea, por debajo de su TG, ¿sí? Por debajo de menos 65 grados Celsius. Voy a poner el nitrógeno líquido acá para que lo vean. Luego vamos a sumergir esta manguera o parte de la manguera y vamos a ver que sus propiedades mecánicas, sus propiedades, por ejemplo, de flexibilidad, van a cambiar notoriamente. Si yo golpeo esta manguera sobre el mesón, ¿sí?, no escucho mucho, el sonido es bastante normal, digamos, ¿sí?, de una goma, ¿sí? Pero cuando lo hacemos, luego de enfriarlo, vamos a notar que el sonido va a ser mucho más agudo, ¿cierto? Se va a escuchar un sólido mucho más duro, ¿sí? Recordemos que todos los materiales por debajo de su TG tienen un comportamiento rígido, ¿cierto?, duro, ¿sí?, y podría llegar a ser hasta quebradizo. Por encima de su TG, los materiales serán flexibles, dúctiles, ¿sí? Otro ejemplo que vamos a tratar de utilizar acá es este globo, que también está hecho con poliisopreno, es caucho natural, aunque existen algunos de caucho sintético, ¿sí? Vamos a tratar de usar este, de caucho natural, que también tiene una TG bastante baja, depende del tipo de caucho, del fabricante, es de menos 65 aproximadamente, y también vamos a tratar de sumergir esto en nitrógeno líquido. Vamos a ver si se contrae, si no se contrae, y las propiedades, cómo cambian las propiedades, básicamente las propiedades mecánicas de este material, ¿sí? Eso es lo segundo que vamos a hacer. Y lo tercero que vamos a hacer y observar, vamos a introducir hojas que contienen agua, por supuesto, en su interior son células vegetales, ¿cierto?, que contienen agua. Las vamos a sumergir en nitrógeno líquido y vamos a poder sacarlas y ver cómo cambia también sus propiedades mecánicas, ¿sí? Vamos a ver esto. Cuidados para el nitrógeno líquido. Bueno, el nitrógeno líquido es un material bastante peligroso, ¿sí?, no solo por su baja temperatura, sino por el problema del desplazamiento de oxígeno, ¿de acuerdo? En una habitación, si ustedes van a trabajar en un lugar con nitrógeno líquido, necesitan trabajar en el interior de una campana o en un lugar que tenga buena ventilación, ¿sí? En este caso nosotros tenemos prendidos los extractores del laboratorio y por lo tanto tenemos un buen flujo de aire.
hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. No trabajarlo en lugares cerrados, ¿sí? Habitaciones cerradas, ¿de acuerdo? Y eso. Cuidados con protecciones personal, guantes, lentes de seguridad. Bien. Vamos a ver cómo es el nitrógeno líquido primero. Supongo que nunca han visto un nitrógeno líquido. Vamos a tomar entonces mucho cuidado este termo, que parece un lechero. Yo cuando me voy a la clase, porque esto lo hacíamos en la clase, me llevaba esto a las salas y todos me preguntaban si llevaba algún lácteo ahí. Fíjense que en este momento no está saliendo nitrógeno aún. Bueno, está saliendo nitrógeno por formato vapor. Miren, ahí está. Se ve un líquido que está cayendo. Ese líquido es nitrógeno. Nitrógeno líquido. En la parte baja del vaso, miren, en el interior se ve un líquido. Ahí está. Miren. El vaso está tomando esta temperatura. Está tomando la temperatura del nitrógeno. Ahí está. El vaso está muy caliente para el nitrógeno, es por eso que está en ebullición. El nitrógeno está en ebullición. Mientras el vaso toma la temperatura del nitrógeno. Este que ustedes ven salir de aquí, básicamente es nitrógeno, claro, que está saliendo del vaso. Y va a continuar saliendo. ¿Sí? Una vez que se estabiliza. Fíjense que aquí afuera, al bajar tanto la temperatura, lo que hay aquí, esto es hielo, ¿cierto? Es agua de condensación, ¿cierto? De la humedad ambiental. ¿Sí? Y va condensando ahí todo el rato y cada vez condensa más. Fíjense que ya la ebullición se controló. El vaso llegó a una temperatura bastante parecida a la del nitrógeno. Y ya podemos trabajar. Para eso entonces vamos a utilizar una pinza, ¿cierto? Vamos a tomar esto. Es probable que salga el nitrógeno por acá, por el otro extremo de la manguera, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Vamos a, en este caso podemos tomarla de más lejos. ¿Sí? Evitar, ¿cierto? Siempre el contacto de la piel de las manos. ¿Sí? Miren, está saliendo por acá el nitrógeno, ¿lo ve? En este momento sumergí la manguera, ¿cierto? De caucho natural. Dijimos que era polisopreno, ¿cierto? En el interior, para bajarle la temperatura, ojalá por debajo de menos 65, para ver si podemos observar este cambio desde un material flexible, como es este caucho, ¿cierto? A un material rígido, quebradizo, duro. ¿Sí? Vamos a sacarlo. Fíjense, el sonido, miren. Ya no está, miren. Es un material quebradizo. ¿Sí? Esto no ocurre a temperatura ambiente, porque en este momento él está por debajo de su temperatura de transición vítrea. Y por lo tanto su comportamiento mecánico, sus propiedades cambian a un polímero rígido, duro y quebrado. ¿Se escucha? Este es el extremo, muy flexible, y este es el extremo que está a una temperatura por debajo de su TG. Este proceso es reversible. Si yo lo dejo un tiempo, ¿cierto? Dejo este caucho, dejo que tome temperatura nuevamente, va a volver a ser flexible. Una vez que supere su temperatura, su TG, va a volver a ser un material flexible. ¿Sí? Es interesante, lo podemos ver con eso. Vamos a hacer entonces la segunda parte, que es esta. Nunca lo he hecho, pero se me ocurrió hace poco. Vamos a sumergir este globito en nitrógeno líquido. Recordemos que el globo también está hecho de caucho, ¿sí? Por lo tanto tendrá una TG también cercana a los menos 65 grados Celsius. Vamos a ver si... si observamos algo. Fíjense lo que está pasando. El volumen del globo está disminuyendo. Miren. ¿Se ve? Está disminuyendo el volumen del globo. ¿Sí? Lo voy a poner ahí adentro. Voy a ayudarme con las pinzas. El aire se fue. ¿Se escucha? ¿Cómo cambió de un material flexible a un material muy rígido, duro y quebradizo? ¿Sí? Podría quebrarlo, pero no lo voy a hacer. Está a una temperatura muy por debajo de su TG. Voy a sacarlo. ¿Se escucha cómo cruje este material? ¿Sí? Como ahora es un material rígido,
a medida que toma temperatura, ¿cierto? Pasa su TG y ahora se convierte en un material flexible nuevamente, ¿sí? Y tiene una fuga por ahí en alguna parte, mira. ¿Sí? Como vemos, este proceso es reversible. Sin embargo, cuando está a temperaturas muy bajas, este material es quebradizo, frágil, y puede romperse con mucha facilidad. Nuevamente vemos como el volumen disminuye. Enfrío el material por debajo de su temperatura de transición vítrea, ¿cierto? Por debajo de su techo. Y es un material rígido, miren. Quebradizo. Sus propiedades mecánicas, ¿cierto? Cambiaron. Interesante. Bien, veamos ahora qué le pasa a un material orgánico. Obviamente no tenemos que poner ningún dedo en el interior ni nada de ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? La seguridad siempre es primero. Vamos a ver si tenemos células, en este caso células vegetales, ¿cierto? Que también, como tienen en el interior agua, es muy probable que a temperatura ambiente estas hojas son bastante flexibles, ¿cierto? Pero cuando las enfriemos a una temperatura por debajo del cero, ¿cierto? Que va a ser muy sencillo, porque esto está a menos 195. Vamos a congelar todas las moléculas de agua que están en la hoja, se van a congelar, ¿cierto? Voy a sumergirlo. Esperamos que tome un momento para que tome la temperatura del nitrógeno. Ya está bastante congelado. Y lo vamos a sacar. Fíjense que ahora la hoja se escucha. El sonido, miren. Como se quebra con mucha facilidad la hoja. Puedes molerla si quieres. ¿Sí? Esto le pasa a un compuesto, a una célula, en este caso una célula vegetal, si es enfriada a una temperatura tan baja, ¿de acuerdo? Es muy probable que a las células animales les pase exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza este nitrógeno? Bueno, se utiliza para hacer algunos análisis de este tipo, ¿cierto? En polímeros o en muestras biológicas, pero la industria también lo utiliza para contraer algunas piezas, ¿sí? Para hacer uniones de algunas piezas, ¿cierto? Lo que hace la industria es enfriar metales, por ejemplo, con nitrógeno líquido, y al contraerse puede encajarlos muy bien uno dentro de otro, y una vez que toman la temperatura ambiente, ¿cierto? Luego se expanden y se fijan, no salen nunca más. También se utiliza para desplazar el oxígeno, y eso es algo que utilizamos mucho y se utiliza en la industria de polímeros, en la industria de la fundición de metales también, ¿sí? En donde no me interesa que esté presente el oxígeno porque se me oxidan las cosas, ¿cierto? Entonces, en muchas industrias lo que hacen es utilizar nitrógeno para desplazar, ¿cierto?, el oxígeno. El problema de eso es que eso se hace en el interior de los reactores, ¿cierto? Pero siempre hay que tener el cuidado, como ya les mencioné en un comienzo, de trabajar en ambientes ventilados, con este tipo de materiales, o con un traje de respiración autónoma. Así es el nitrógeno, es un líquido, no sé si lo pueden ver, está cayendo en la mesa, se está moviendo por la mesa, ¿sí? Las gotitas de nitrógeno viajan por la mesa, avanzan un poco y se evaporan, ¿de acuerdo? Es bastante interesante este práctico, ¿sí? Pero por lo menos podemos observar con esto ya la TG del poliisopreno, ¿sí? Y podemos ver este cambio en las propiedades mecánicas. La TG, tanto con la TM como la TG, son dos temperaturas que se deben considerar al momento de seleccionar un polímero para una aplicación en particular. Bien, espero les haya gustado. Es bien entretenido esta parte del laboratorio. Nos vemos en el otro laboratorio.
Bien, este video no es oficial, pero se los voy a mostrar, solo por curiosidad. Si se fijan en el vaso hay nitrógeno líquido ahí en el interior, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está el nivel del nitrógeno, miren, vamos a verlo acá. Ahí está el líquido, ¿sí? ¿Se ve el nivel? Por ahí. Bien. La mano nunca debe sumergirse en nitrógeno líquido, ¿de acuerdo? Jamás. ¿Ya? Porque nos podemos quemar. Sin embargo, miren, voy a sumergirla. Ahí están mis dedos íntegros todavía. ¿De acuerdo? Me gustaría que me explicaran por qué no me quemo cuando sumerjo la mano en nitrógeno líquido. A ver si alguien tiene alguna explicación al respecto. Voy a hacerlo por última vez porque es entretenido. No. ¿De acuerdo? Ahí está. Y la última vez. Bien. Entonces me gustaría que alguien me explicara por qué puedo sumergir la mano por un momento, por un segundo, por un tiempo muy cortito y sacarla. Y ni siquiera siento el frío del nitrógeno. Así que, por favor, alguien que me explique eso.